buenos días, iglesia. Buenos días, amigos que tienen en este momento la oportunidad de ver esta reflexión de la palabra de Dios que necesitamos en todo tiempo, en todo momento. La palabra de Dios es el alimento para el alma, es lo que nos ayuda a entender que hay esperanzas en medio de esta situación que está viviendo nuestra Colombia. Gracias por permitirnos llegar a su vida, a su casa, a su hogar. Y esta palabra que hoy vamos a compartir es para ti. Te la dedico a ti. Y el título de esta reflexión es Adorando a Dios en todo lugar. Y quiero leerles una palabra que está en Hechos 16, 25 y 26. Y dice la palabra del Señor: pero a medianoche, Pablo y Silas, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Nos habla a medianoche. ¿Qué piensa usted que sucede a medianoche? Pensamos que a medianoche hay silencio, hay quietud, hay tranquilidad, hay descanso. Pero a medianoche hay otras personas que están en sus cárceles del pecado, del vicio, de la maldad, en el pecado que Dios aborrece. A medianoche hay muchos que están en la puerta de un hospital esperando una noticia. A medianoche algunos no podrán conciliar el sueño porque hay en sus vidas un momento de zozobra, un momento de angustia por el desempleo, por la necesidad económica, por una separación, por un divorcio, alguna situación, y eso nos pasa. Y aquí estaba sucediendo a medianoche, allí en esta cárcel romana, donde Pablo y Silas habían sido recluidos, encarcelados allí por predicar la palabra del Señor. Y a medianoche Dios se manifestó a aquel lugar. Y nos dice la palabra que a medianoche estaban estos hombres de Dios pasando este momento difícil. Usted también puede haber tenido en algún momento de su vida, o ahorita esté pasando un momento difícil. No sé cuál situación esté pasando, con un familiar, en su casa, en su salud, en su economía. Pero en medio de la crisis y del momento difícil, el apóstol Pablo nos enseña qué debemos hacer en estas situaciones. Estos hombres estaban aislados de la sociedad, apartados de los otros presos, aislados de la familia, de los amigos, del entorno exterior, pero no estaban aislados de Dios. Y eso es lo más hermoso, que usted no se aísle, no se aparte, que las situaciones difíciles no hagan que usted se ausente de Dios, se olvide de Dios. Dios quiere estar en medio del momento ahí contigo. Y esto pasó aquí, en medio de este momento donde ellos estaban adoloridos, azotados, sangrados. Bueno, estaban en una situación muy difícil. Pero en medio de la situación, ellos nos enseñan aquí que tomaron el recurso que Dios nos dio, y es la oración.
Pero aquí nos muestra que ellos se pusieron de acuerdo en orar a Dios. El acuerdo tiene poder. El acuerdo nos lleva a fortalecernos, animarnos. Y comenzaron a orar porque se pusieron de acuerdo. Pero también se pusieron de acuerdo en cantar himnos a Dios, en alabarle a Dios. No importaba el lugar, la situación, el momento difícil que estaban pasando, pero allí optaron por alabar a Dios, por exaltar a Dios. Y estaban en este lugar, en esta cárcel romana, en esta cárcel, en este calabozo. Y este cárcel representa un lugar de tormento, un lugar de soledad, un lugar donde pareciera que la gente, la familia, se olvidó de uno. Pero hay uno que está contigo, que está en medio de ti, y Él es Dios. Porque Dios ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. No son palabras de un hombre, son palabras de Dios. Y las palabras de Dios tienen un perfecto cumplimiento. Ellas se cumplen en el momento indicado. Y aquí ellos oraron y alabaron a Dios. Y es que la alabanza, la adoración, tienen un poder sobrenatural. Y vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 20, 21 y 22, para que miremos el resultado de orar y de alabar a Dios. Dice el 21, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras la gente salía armada, y que se dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la alabanza debilita el poder del enemigo. La alabanza hace que se desbaraten planes que el enemigo tiene contra ti. La alabanza debilita a aquellos que tienen envidia, que tienen un gran deseo de verte fracasado, derrotado. Y la alabanza y la oración son esos ingredientes, esas armas poderosas que Dios dejó al alcance de la iglesia, del que las quiera tomar y hacerlas suya. Y aquí vemos que ellos venían en contra del pueblo de Dios, pero la alabanza hizo que Dios se manifestara y desbarató. Y entre ellos mismos hubo conflicto, se agredieron. ¿Y por qué lo hace Dios de esta manera? Porque donde hay un adorador, allí está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, hay confianza, hay seguridad, hay esa seguridad de que el enemigo está derrotado, porque nuestro poderoso gigante está en medio de nosotros, está con nosotros. Y estos hombres, Pablo y Silas, estaban allí en la cárcel y cantaban himnos a Dios. La oración, mi hermano, tiene un poder poderoso. Jesucristo la dejó como una enseñanza para que nosotros también la hagamos. Dice en Marcos 1:35, dice la palabra del Señor, levantándose muy de mañana, está hablando de Cristo Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba a Dios. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, cuando estuvo en esta carne, cuando estuvo aquí transmitiendo las buenas nuevas de Dios. Y nos deja este ejemplo.
La oración no debe faltar en la iglesia, en el creyente. Por causa de la oración, Pedro, cuando estaba encarcelado, salió libre. Dios lo liberó porque la iglesia estaba orando. Se pusieron de acuerdo en orar por Pedro. Y allí hubo un milagro sobrenatural. Dios liberó a Pedro. En Isaías 38:1 nos habla de la enfermedad de Ezequías. Ezequías enfermó, le vino una enfermedad de muerte. Y Ezequías dice que volteó su rostro a la pared y oró a Dios, clamó a Dios, le rogó a Dios. Y esto trajo un resultado poderoso. Dice que Dios le sanó y le añadió 15 años más de vida a este varón. Resultado de la oración. La oración no puede faltar. ¿Qué situación está viviendo? Su casa, su esposo, su esposa, ese nieto, esos hijos, esa salud, esa economía. Dios ha puesto unos recursos que están al alcance suyo. Tome la palabra. Póngase de acuerdo allí con los suyos y alabe a Dios, adore a Dios y verá los resultados. Mientras no haya en su vida, en su hogar, en su casa, alabanza y adoración, el enemigo se va a encaramar sobre nuestros hombros para querer dirigir nuestras vidas, para querer gobernarnos, para querer dominar. Pero Dios nos dio el poder y la autoridad. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y ora. Ya deje de quejarse. Ya deje de llorarle al mundo, llorarle a la mujer, a ella, a él. Problemas sentimentales que la gente se rinde y llora y lamenta. La estrategia está: humíllese ante Dios, alábele, hónrelo, exáltelo, dele la gloria a Él. No deje la oración y Dios va a obrar. Y dice aquí donde leímos inicialmente que a medianoche Pablo y Silas cantaban y oraban, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Habían en otras celdas otros presos. Y yo no sé Dios cómo hará, pero cuando usted ora y usted alaba, esa oración pareciera uno que se queda en el entorno donde nos encontramos. Pero Dios permite que esa adoración y ese tiempo allí delante de Dios puede traspasar paredes y llegar a otros presos que están presos por la tristeza, la depresión, la soledad. Hay gente, cuentan, que en estos momentos de aislamiento, de desempleo, hay gente que está buscando la forma de cómo suicidarse, de cómo ponerle fin a esto que se está viviendo. Pero esta no es la solución. La solución es Cristo Jesús. Humíllate ante Él. Reconozca que lo que usted es, lo que usted tiene, lo que usted ha logrado, es gracias a Dios, que se ha interesado, se ha preocupado por ti. Y otros presos oían. Otros presos pueden ser los que están al entorno suyo. Hay familia nuestra, familia suya, que aún no conoce de Cristo. Es necesario la adoración. Y dice el versículo 26 que a raíz de la alabanza y la adoración, dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Vino un terremoto. Pero este terremoto sucedió solamente allí en la cárcel romana. Allí donde nadie se había atrevido a alabar a Dios y a cantarle, allí estos dos hombres lo hicieron. ¿Y por qué ese terremoto? Es Dios manifestándose a favor de los que alaban y de los que adoran. Es Dios manifestándose
las promesas de Él. Allí habían dos hombres temerosos de Dios, adorando a Dios, y allí se manifestó lo sobrenatural, porque Él ha dicho: yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y Él hoy también está en medio de ti. Y allí esta cárcel se sacudió. Y se pregunta por qué ese terremoto. Porque Dios estaba manifestando que allí donde estaban sus hijos presos, no por causa de pecado, sino por causa de que el mensaje de Dios a muchos les incomoda. Muchos aborrecen el mensaje de Dios y quieren deshacerse de quienes transmiten ese hermoso mensaje. Para muchos estos mensajes son de locura, porque les molesta. Pero yo te invito: abandone esa religión, apártese de ese ídolo, de esa creencia, de esos abuelos, de aquellas cosas que has guardado en su vida, que vienen a su vida como una tradición, como una costumbre. También yo pasé por ese momento donde tenía mi santo de devoción, donde le pedía a Él, me arrodillaba a Él, le clamaba a Él, le lloraba a Él, le pedía socorro, auxilio. ¿Y qué hizo Él por mí? Nada, nada. Porque Dios en su palabra dice que son dioses mudos, que no tienen poder para hacer ni lo bueno ni lo malo. El único que quiere tener comunión con nosotros es Dios, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que hoy te ha dado el oxígeno para que viva, el Dios que tiene para la humanidad los mejores deseos. Y aquí hubo ese gran terremoto y los cimientos de la cárcel se sacudieron. Dios quiere hoy sacudirte, despertarte. Ponte a orar, levántate a orar. Vuelva a la palabra, vuelva a la iglesia, vuelva a orar, vuelva a reunir los suyos. Usted, como sacerdote del hogar, tiene el deber ante Dios de orar, porque la oración es una protección. Dice el Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará o vivirá confiadamente bajo la sombra del Omnipotente. Ese abrigo nos está hablando de protección, de refugio, de seguridad. ¿Y para quién es? Para el que habita al abrigo del Altísimo. No es para el mundo, es para aquellos que hacen de la palabra una verdad, una realidad. Y dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué pasó? Se soltaron. ¿Quiere ver resultados en su vida? ¿Qué puertas se han cerrado? ¿Qué puertas ha golpeado y no se han abierto? Aquí dice la palabra que por causa de la oración y la alabanza, las puertas se abrieron. Dios tiene muchas cosas para ti, pero su actitud, la decisión que tú tomes, hará que estas puertas se abran o que estas puertas sigan cerradas, selladas, impedidas para ti. Pero Dios nos ha dado la llave y la alabanza y la adoración. ¿Qué puertas se han cerrado? ¿Qué puertas ha golpeado? Vuélvalo a hacer y se te van a abrir puertas, puertas de victoria, puertas de bendición. Y dice que las cadenas de todos, no las cadenas de algunos, las cadenas de todos. Ahí donde estaba Pablo y Silas, pero las cadenas de los otros presos se soltaron. ¿Por qué? Porque el poder de la alabanza y de la oración
hace que esas cadenas se rompan. ¿Qué cadenas hemos arrastrado? ¿Qué cadenas está llevando? ¿Qué hace una cadena? Atar, impedir, inmovilizar. Las cadenas atan. Pero la adoración a Dios hace que se rompan esas cadenas. ¿Cadenas de qué? De ruina, pobreza, escasez, estrechez económica. Esas cadenas de vicios, de idolatría. Un hombre me decía, a punto de morir, tenía la enfermedad de cirrosis, aquel problema en el hígado por el tanto licor. Y él, en medio de su tormento, de su dolor, de su situación que estaba viviendo, alzaba la mano y decía: Dios, ¿por qué me ha mandado esta enfermedad tan dura, tan terrible? Y muchos, en medio del tormento de la enfermedad, le reclaman a Dios como si Dios fuera el culpable de lo que está viviendo. Él lo hizo todo y nos lo dio bueno, pero nosotros somos los que mal utilizamos las cosas que dio. Esas cosas, esos vicios, destruyen, afectan, hacen que sus recursos, que sus esfuerzos en el trabajo se queden en la tienda, en la cantina, en el prostíbulo, en el cigarrillo, en el billar, en las tantas cosas atractivas. ¿Y qué hacen aquellas cosas? Quitarle sus recursos para que haya en su hogar hambre y desnudez. Y a raíz de eso vienen conflictos. Y a raíz de eso vienen peleas, vienen divorcios, vienen separaciones. ¿Y quién es el que está detrás de eso? Un enemigo, el enemigo de su vida. Dios en San Juan 10:10 dice que el diablo, el enemigo, vino solamente para 3 cosas. Él no sabe hacer más que matar, robar y destruir. Esa es la profesión de él. Sin Cristo uno vive vacío, vive derrotado. Sin Cristo uno lleva una vida de fracaso, de pobreza, de necesidad, de aflicción. Pero hoy el Señor te dice: levántate. Tú estás llamado a resplandecer. Tú estás llamado a ser cabeza. No siga humillado allí al dolor, a la tristeza, a la pobreza. La solución no viene del gobierno, de un ídolo, de un líder religioso. No viene de un pastor. No viene del que hable bonito, del que prometa muchas cosas. No. La respuesta, la solución para ti viene de una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Y dice aquí: las cadenas de todos se rompieron. Un milagro sobrenatural que puede pasar en su vida. Y esto sucedió y quedó escrito para que nosotros nos enteremos y tomemos este ejemplo y lo pongamos en práctica. Viene, o esto tiene los mejores resultados. Quiero orar por su casa, por su esposa, su esposo, sus hijos, su hogar, su salud, su economía. Quiero orar por la economía que a raíz de este virus ha afectado a todas las clases sociales, a los empresarios, a todos aquellos que devengan un salario. Pero Dios en su palabra nos habla de que todo esto es necesario que suceda, porque a través de esto quiere Dios ver quién es el que sigue ausentándose de Él, o en medio de la crisis, quién se acerca a Él. Venga a Él. No arrastre más esas cadenas pesadas de tristeza, depresión, de soledad, de abusos, de abandono, de licor.
donde de pronto usted diga, yo no tengo esperanza. Dios se olvidó de mí. No, Dios nunca se olvida de ti, porque tú eres creado por Dios. En ti hay una parte de Dios. Dios dijo que creó al ser humano conforme a su imagen y a su semejanza. Tú eres importante para Él. Tan importante eres tú que Jesucristo entregó su propia vida, su sangre. Él aceptó la humillación, aceptó el oprobio, aceptó la cruz por causa de venir a este mundo que no le aceptó, que le despreció. Pero aún así, en medio del desprecio, Dios vino. Por eso Dios en su palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vemos que son pocos, pero Dios sigue su obra y somos nosotros llamados a que avivemos esa esperanza. Hay esperanza para ti. Bendito Dios, en esta mañana oramos a ti, Padre precioso. Te doy gracias, mi amado Señor, por mi respirar, el respirar que nos has dado. Gracias por la vida, por las fuerzas. Gracias, Señor, porque en medio de la situación tú tienes el control de todas las cosas. Y lo que está pasando no viene de ti, pero tú es el que permite. Pero creemos también que esto que está sucediendo tiene un propósito, y es que nos acerquemos más a ti, que reconozcamos que esto tiene una solución, que esto tiene un tiempo de caducidad y vendrán tiempos de bendición, de esperanza, de vida. Él es el que te prospera, no es tu trabajo. Señor, bendice a esta mujer, a este varón. Bendice nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hogares. Señor, bendice al gobierno nacional, nuestras autoridades. Señor, bendice los médicos, las enfermeras, los camilleros, los que transportan los enfermos, los que tienen allí ese acercamiento a ellos. Guárdalos, Padre precioso, de este virus. Señor, restaura al que está infectado por esta situación. Señor, trae sanidad. Señor, que vengan buenas noticias, que los miles y los miles y los miles se están restaurando. Señor, que se detenga ese número de mortandad, precioso Señor. Señor, gracias porque tu palabra dice que a tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Dios te bendiga. Gracias por permitir que esta reflexión llegue a su hogar, a su casa. Escúchela con otros, envíesela a otros. Esta es una palabra que anima, que restaura. Muchas gracias, Dios le bendiga, que el Señor Jesucristo llene su casa y su vida de la paz. Amén.